En fin. Roberto, ¿te parece si iniciamos? Sí, dale. Ya, yo voy a silenciar, así que adelante, tienen los micrófonos todos suyos. Vamos a un segundo y partimos. Ya. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a Daniel Stingo, a Amigue Social. Daniel, te cuento un poquito, muy brevemente, de Amigue Social. Bueno, tú has participado en campañas de nosotros en Viña, cuando estábamos apoyando las ollas comunes. Amigue Social es un grupo que nace al calor de Plaza de Unidad, por allá por febrero, y que se plantea como un grupo de reflexión para el plebiscito que estaba fijado inicialmente para el mes de abril. Bueno, producto de lo que ocurrió, la pandemia y todo lo que vino después, quedamos con los grupos instalados pero sin plebiscito. Así es que decidimos girar hacia la ayuda solidaria y la verdad es que nos hicimos bastante expertos en campañas de donación. Logramos juntar más de 100 millones en esos 3 meses, 4 meses, y apoyamos más de 200, 250 ollas comunes a lo largo de todo Chile. Pero ya pasados los meses también, bueno, decidimos volver al origen, y es por eso que hemos hecho este ciclo de charlas con el propósito de empoderarnos, de educarnos, de aprender y también para ir preparado para este desafío que, bueno, lo hemos dicho 1000 veces, que parece que vamos a ser unos privilegiados porque es único en un trazo largo de historia. Por lo tanto, hemos abarcado distintos ámbitos y la verdad es que ha sido muy productivo, estamos muy contentos con las charlas. Así que Daniel, esto es Amigue Social, es un grupo bastante amplio. Transmitimos en varias plataformas también, en este minuto estamos transmitiendo. Y te damos la más cordial bienvenida para plantear los temas, los desafíos de la nueva constitución. O sea, si bien el tema ha sido bastante propagado, pero todavía quedan cosas por entender, por comprender. ¿Por qué hay más porcentaje, ponle tú, para la apruebo y menos para la convención constitucional? Hay varias cosillas que yo creo que tú nos puedes contar y vamos a comprender. Así que te dejo con la palabra y bienvenido otra vez. Gracias, Roberto. La verdad es que yo he dado como más de 150 charlas, algunas o talleres, porque eso es como charlas, dárselas de uno, o talleres o conversatorios, palabra que yo no conocía hasta que hubo el 18 de octubre, eso de conversatorio. Pero en estos como conversatorios o talleres que yo he estado, siempre sé lo que me piden. Entonces, mira qué absurdo, pero ¿de qué quieren que hable en esta oportunidad? Porque lo que yo tengo entendido es que ustedes son súper como... Ustedes saben harto, entonces como que hay algo en específico, porque lo que yo he intuido respecto del grupo de ustedes es que son súper instruidos o que ustedes como que han investigado, etcétera. Entonces, ¿hay algo en específico que quieren conversar o hago lo que yo hago siempre? Porque en el fondo ahí tenemos varias opciones, por eso lo pregunto, Roberto. Libertad absoluta. Mira, yo creo que veamos lo que tú haces, que yo lo he visto un par de veces y lo encuentro súper interesante. Y ahí vamos abriendo camino también, además ya. Que he visto que tus instrucciones son breves y después entramos al diálogo. Sí. Eso que es lo más importante. Ya. Dale con una introducción breve y después nos vamos a conversar. Perfecto. A ver, yo lo que desde que entramos a esto, dice que si quieren preguntarle, pregunten a Pamela Guerrero, dice. Ahí decía, para que sepan. A ver, lo que pasa es que esta como presentación que yo hago parte un poco por qué la gente pregunta por qué tenemos que cambiar la Constitución. Esa es la pregunta que se hacen. Si una cosa es el 18 de octubre y otra cosa es cambiar la Constitución, ¿cuándo se llegó a esta unión? ¿Por qué una cosa que es un 18 de octubre que la gente reclama por las diferencias sociales, por
la gente salió a la calle, ¿no? Porque vemos que hay desigualdades, hay abuso, y ahora estamos enfrentados a un plebiscito constituyente, y a un proceso constituyente. ¿Cómo se llega desde que estamos en Plaza Dignidad, o están en la Plaza de Viña, o están en el centro de Talca, o en Punta Arenas, a una cuestión que uno en un principio, la chiquilla que la primera vez saltó el validador del metro no estaba pensando en hacer una nueva constitución, ¿cierto? Pero llegamos a eso, a una nueva constitución. Entonces eso tiene un derrotero, eso también tiene una explicación, y lo que viene después, por supuesto, que es casi lo que nos interesa, pero entonces uno se pregunta legítimamente, ¿por qué? ¿Por qué se llegó a esto? Y la respuesta no es tan fácil, tiene una lógica, pero si yo salía a la calle a protestar, que yo salía a la calle a protestar, además yo trabajo en el centro, entonces a veces me comía la lacrimógena, aunque esto era mi oficina, pero después ya salía. Terminamos un 15 de noviembre con un grupo de diputados y senadores en la sede del Congreso en Santiago, acordando básicamente un acuerdo para hacer un proceso constituyente. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Es que cuando salimos a la calle no sabíamos mucho por qué, sabíamos que no queríamos más de lo que estábamos viendo, no queríamos más de estas grandes diferencias entre chilenos de clase A y chilenos de clase B, que existen en Chile y que se viene arrastrando desde que estábamos en dictadura, porque después en la concertación y la nueva mayoría de una u otra forma hicieron algunos cambios, pero no suficientes, porque si no, no habríamos salido. Que se venía arrastrando estas grandes diferencias, estas grandes desigualdades. En un principio salimos porque pensábamos que había desigualdades, porque no queríamos más esto, porque queríamos que cambiara el sistema. A nosotros, a todos nos había hecho sentido el grupo de No Más AFP, nos había hecho sentido el grupo de los estudiantes que decían queremos no más al lucro, ¿se acuerdan? Varias. Pero ahí quedaban porque las marchas pacíficas parece que no logran mucho, aunque a algunos les duela. Porque había harta gente, las marchas del 8 de marzo, las mujeres, tampoco, no lograban tanto. Bueno, hubo que hacer algunas cosas que uno no las justifica, pero parece que le hizo sentido a los políticos, de poner un poquito más de energía, y quisimos decir, bueno, no queremos más lo que tenemos hasta hoy día, queremos otro sistema. ¿Y cuál es el otro sistema? ¿Y cómo llegamos a la Constitución? Y sigo insistiendo. ¿Y por qué insisto mucho en esto? Porque lo que estamos haciendo ahora es fruto de eso. Por eso lo digo. Porque lo que estamos haciendo ahora de escucharnos, de preguntarnos, es fruto de eso. De una cosa que nació como de adentro, del corazón, decir, no me gusta lo que estoy viviendo. Y si yo tengo algo de plata, no me gusta lo que están viviendo los que no tienen. Solidarizo con ellos. No me parece lo que estoy viviendo acá. No me parece que una señora que sale en el matinal, una de las tantas, dice, ¿sabe qué? Necesito que me ayuden porque mi hermana necesita operarse y le dieron 1 hora para 1 año y medio más. No nos suena bien en un país que se supone que hay un ingreso per cápita de $25.000. ¿Sabían ustedes eso? Que en Chile hay un ingreso per cápita de $25.000 por chileno. Un ingreso per cápita es una cantidad de dinero, es un promedio, ¿cierto? Porque yo creo que ni Fernando, ni Angélica, ni Carol reciben los $25.000 anuales. ¿Sí? 14, 15 millones de pesos debería recibir cada uno de ustedes anualmente. ¿Por qué esos son $25.000? Bueno, ¿y dónde están mis $25.000? Los tiene Luxich, los tiene Piñera, los tienen. Porque esa es la verdad, o sea, en promedio, cada uno de nosotros tiene $25.000, debería tenerlo. Entonces, entonces dijimos, no, pues ya, claro, lo que pasa es que está mal pelado el chancho. Hay desigualdades enormes. Eso es lo que pasa. Y entonces nos preguntamos después, bueno, ¿y cómo se cambian las desigualdades? Con leyes. Perfecto, vamos a cambiar las leyes. Es que no se pueden cambiar con leyes. ¿Por qué? Porque hay una constitución que no te deja cambiarlo, porque la concertación en alguna medida lo quiso hacer y no se lo dejaron. Después, me acuerdo de una entrevista que le dio Ricardo Lago hace poquito, que decía que yo traté y la derecha no me dejaba. Ah, entonces hay que cambiar la Constitución. Y ahí hicimos un clic y los propios diputados y senadores dijeron proceso constituyente para
botar a la basura la Constitución de Pinochet, que nos tiene amarrados a ciertas cosas que no podemos cambiar. Entonces esto tiene una línea, que es primero votar la Constitución de Pinochet y decir queremos una nueva Constitución, y cómo la vamos a construir de esta forma, con este procedimiento, y después vamos a elegir a aquellos que nos van a ayudar a construir la Constitución, y después vamos a presentar esta Constitución a todos los chilenos para que la aprueben. Pero eso, y después entonces, cuando ya aprobemos la nueva Constitución, los diputados y senadores nuevos que elijamos a partir de noviembre del próximo año, que tocan elecciones, y el presidente, van a empezar a hacer esas leyes nuevas, para que se acabe la salud privada y pública, para que el agua sea de todos, y no unos pocos que son los dueños, para que el sistema de seguridad social sea realmente un sistema de seguridad social y no un sistema de ahorro forzoso, ¿no? Capitalización individual. Y eso es lo que necesitamos. Entonces, esto tiene una historia. Y la historia no es de ayer. Miren esto. ¿Lo ven? Este libro se llama Desiguales. Y está escrito por el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo respecto de Chile. Un grupo de personas hicieron unos estudios, hicieron los estudios en Chile, y yo lo voy a leer solamente el índice para que nos vayamos todos poniendo de acuerdo. Chile, país desigual, desigualdad socioeconómica. La desigualdad y la historia de Chile. ¿Cómo es vivir en una sociedad desigual? Desigualdad, dignidad y trato de las personas. Entre la molestia y la tolerancia. Mira, ya no nos estaban diciendo, capítulo 6, la desigualdad en el trabajo. La educación y distribución de oportunidades. Redistribución de ingresos y seguridad social. Ya nos decía el libro Desigual el año 2017 todas estas cosas. La concentración de los ingresos. Desigualdades e influencia política. ¡Ups! Parece que se sabía. Estaba en este librito, Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Les comentó algo? El año 2017, cuando el presidente Piñera fue a una discusión de las radios con otros candidatos de derecha, mostró este libro. Él lo mostró. Entonces uno dice, ¿y por qué cresta? Perdónenme el francés, dicen que no sabían. Parece que sí sabían, pero estaban acomodados, estaban felices. Si a ellos les acomoda. Esta sociedad en que los $25.000 per cápita que deberíamos tender a que todos recibiéramos de alguna forma, no todos, etcétera, depende del trabajo, muchas cosas, sabíamos que no era así, po. Sabíamos que es un país que tiene plata. Entonces la gente salió a la calle y dijo, no queremos más, y le fuimos dando sentido, guiados por algunos, y dijimos, queremos una nueva constitución. Y aquí damos el salto, ¿no?, a este 15 de noviembre, cuando en el Congreso, en Santiago, los partidos políticos firmaron esto. Ahí están las firmas de los presidentes de los partidos políticos, etc. Y esto que se firmó fue para enterrar, bueno, yo digo eso, algunos todavía no creen eso, la Constitución de Pinochet, que en su interior tiene algunas cosas que debemos comentar. Por ejemplo, oiga, don Christopher Vergara, no se me adelante tanto, falta harto para llegar a los tratados internacionales. Así que primero veamos qué es lo que hay que cambiar. Acá, en esta Constitución del 80, se sostiene en el artículo 19, que es en los derechos, ¿cierto? Los derechos de las personas, porque en el artículo 19 están los derechos de las personas, se sostiene en el artículo 19, número 9, que hay 2 sistemas de salud. A ver, 2 sistemas de salud, sí, porque dice artículo 19, número 9, el derecho a la protección a la salud, y dice, cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Y yo pienso, ¿en todos los países del mundo existe un sistema estatal y otro privado? No. Chile es de los pocos países, si no el único, porque en otros países, por Europa, existe un solo sistema de salud, que es el sistema público. Y el sistema público establece un sistema que establece un solo plan universal de salud, que lo tiene desde el presidente hasta el último trabajador. Todos tienen el mismo plan de salud, todos. Y dan su porcentaje, ¿cierto?, en Chile el 7%, al mismo plan de salud. No hay 2 planes de salud que uno dice, voy a la ISAPRE, porque me dan el derecho a elegir acá. ¿Y quién elige? ¿Elige realmente el trabajador chileno, la dueña de casa chilena? No elige. Se tiene que ir a FONASA nomás. ¿Y quiénes eligen? Los que tienen lucas.
Y eso entonces se van a la ISAPRE, pero eso está garantizado en la Constitución, artículo 19, número 9. Entonces, claro, si una persona con más lucas, que tiene el mismo plan de salud que el otro, quiere más hotelería, bueno, que pague un seguro extra, si eso nadie se lo va a impedir, por supuesto que lo haga. Si quiere irse a la clínica Las Condes, que pague esa diferencia, un seguro extra, lo hace. Pero el plan de salud de todos los chilenos tiene que ser tan bueno como un plan de salud que me asegure que no me van a operar 1 año y medio después de que yo tenga un mal si estoy en FONASA. O si yo pido una hora a un especialista, no me lo dan 6 o 8 meses después, porque el que está en ISAPRE pide una hora a un especialista y se lo dan al día siguiente. Entonces ahí, y esto se acaba con un plan único de salud, pero no puedo acabarlo porque está acá garantizado el plan privado. Está garantizado aquí. Entonces alguien dirá, sí, pues todos se dieron cuenta y eso hay que cambiarlo. Todos se dieron cuenta. ¿Realmente todos se dieron cuenta o no? Miren lo que tengo acá. ¡Oh! El presidente Piñera el domingo 13 de septiembre, en la tercera. Y bueno, aquí el presidente Piñera nos dijo lo que teníamos que poner en la Constitución, como si nos importara algo, ¿no? Pero bueno, él cree que todavía ahí está bien su propia realidad, entonces nos dijo qué es lo que tenemos que poner en la Constitución. Nueva Constitución, Piñera entra y plantea los 10 puntos esenciales. Gracias, señor presidente, por plantearnos los puntos esenciales que tienen que ir la Constitución, como si los constitucionalistas que van a hacerla, ¿no? Esos 155 la van a pescar a usted. Pero vámonos a lo que él dice de salud, pues. Porque uno diría, no, pues todos ya quieren un plan único de salud. Y dice, salud, presidente Piñera. El Estado debe garantizar el libre acceso a las prestaciones de salud. Cada persona tiene el derecho a elegir el sistema de salud que desea acogerse, sea estatal o privado. Pero como presidente, si sabemos que no funciona. Pero él pretende que siga. Entonces parece que estamos, ¿ah? Y después vámonos acá, pues sigamos con la Constitución. ¿Qué dice respecto al agua? Porque ¿cuántos países hay con el agua privada? ¿Cuántos conocen ustedes? Ah, ninguno. Ningún país del mundo tiene el agua privada. ¿En serio? ¿Va? Pero acá sí, pues. Artículo 19, número 24, inciso final. O párrafo final, como quieran llamarlo. Aquí está. No me crean, ¿ah? Googleenlo. Artículo 19, número 24, frase final. ¿Y qué dice? A ver. Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ellos. Derechos sobre las aguas, propiedad. Aquí lo dice. Entonces la Constitución contempla que el agua es privada. Bueno, así nomás, pues. ¿No les gusta? Cámbienlo con 2/3, pues. Así me lo dijo por lo menos un señor de Petorca a mí, cuando yo estaba en TVN. Me dijo, si usted quiere cámbielo, necesita 2/3, me dijo. Y bueno, me echaron de Televisión Nacional. Pero uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que en un país del mundo el agua sea privada, pues, cabros? No puede ser. Entonces uno piensa, ¿y en qué se traduce esto? Y uno toma el auto, sí, y se va a Petorca. Y ahí están, pues, los monocultivos en los cerros de Petorca. Preciosos los monocultivos, las paltas. ¿Les gustan las paltas? A mí me gustan las paltas. Y están en los cerros las paltas. Y entonces uno camina medio kilómetro por Petorca y ve a un criancero de cabras. Y se murieron todas las cabras, pues, cabros. Si eso lo mostraban los matinales el año pasado. Se les murieron y le decían que era culpa de la sequía. Y no, señores. Porque agua había en Petorca. Lo que pasa es que el señor de las paltas tenía derechos de agua y el señor criancero no tenía derechos de agua. Y se le murieron sus cabras. Y eso pasa en Chile. Y pasa en Nogales cuando, por ejemplo, Anglo American, la minera, ¿cierto? Que tiene la mina del Soldado allá arriba, tiene más de 10 pozos que yo los vi. Porque fui para allá a dar una charla. Y me mostraron los pozos. 10 pozos, miles de litros de agua. Y los que están ahí en Nogales, que es cuando van para el norte, los que están en Santiago. Nogales, el túnel grande ese, el Melón. Y me decían, mire, abogado, ¿ve esas casas allá en el cerro? Sí. Bueno, ellos tiran la cadena 2 veces al día nomás. ¿Cómo? Si es que no les llega el agua, no tienen agua. Y les da vergüenza, uno va a pedirle el baño y no se lo prestan a uno. Porque les da vergüenza, porque no tienen derechos de agua. Pero estos señores de acá tienen 10 pozos con miles de litros de agua por segundo. Y eso pasa en Chile, acá, porque unos tienen derechos de agua, las mineras tienen plata, compraron los derechos de agua. Si los derechos de agua se pueden comprar y vender, y arrendar también. Entonces uno dice, bueno, esto es injusto. Es injusto y está en la Constitución, se lo acabo de leer. Está en la Constitución, está escrito en esta Constitución. O sea, cuando les dicen no, se cambia por leyes, no, está aquí, hay que cambiarlo. Y uno dice, ya, eso
lo vamos a cambiar. Porque cuando nos dicen, hay que rechazar para reformar. ¿Han escuchado eso, no? Vamos a rechazar para reformar. Ya, entonces, sí, me están diciendo otras zonas con problemas de agua, sí, lo sé, pero, por ejemplo, sirven estas dos. Porque además, San Felipe, Putaendo, otros problemas también hay. Pero uno dice, bueno, esto está en la Constitución y hay que cambiarlo, rechazar para reformar. Yo les creo, porque les creo de todas maneras. O mejor no les creo, porque en enero 24 senadores de la oposición dijeron cambiemos esto que dice el artículo 24, artículo 19, número 24. Ya, el agua entonces de todos los chilenos, el agua uso doméstico primordial, etcétera, etcétera. Ah, pero 12 senadores de gobierno no quisieron. ¿Y no se cambió? Porque no teníamos los 2/3. Ahora, no me crean, googleenlo, vayan en enero y vean qué pasó con el proyecto de ley para cambiar la Constitución y los derechos de agua. Véanlo. Y cuando alguien del rechazo les diga, sí, rechazar para reformar. Y cuando pudieron reformar el derecho de agua en enero, tus senadores no quisieron. ¿Por qué te vas a creer ahora? ¿Por qué te vamos a creer ahora que si tú pudiste en enero cambiar el derecho de agua? Po? Los senadores no quisieron, los senadores de derecha. Entonces, nica les creo ahora que van a rechazar para reformar. Si no quisieron, si el agua, que es el único país del mundo en que es privada, lo quisimos reformar en enero de este año. Y dijeron que no. Pero entonces, yo puedo seguir hablando mucho rato de esto y de lo que tiene adentro. Decir, por ejemplo, que la noche está estrellada. No, es otra cosa. Decir, por ejemplo, que a ver, alguien ponía por ahí la educación. Bueno, en definitiva, también está, por ejemplo, lo de las pensiones, ¿no? ¿Cómo logramos que nos dieran el 10% de nuestra cuenta individual, ese ahorro forzoso? Soplándole la oreja a los diputados y senadores, porque si no, no lo habrían hecho. ¿Ustedes creen que podemos cambiar el 3.500 que está acá garantizado por una ley de quórum calificado? Se los leo. El derecho a la seguridad social, artículo 19, número 18. Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. ¿Y cómo lo cambiamos entonces si necesitamos 2/3? Si no quieren hacerlo, aquí está. ¿No podemos cambiar el sistema FP entonces? Entonces, uno se pregunta, pero todas esas cosas, pero ya tendrá cosas buenas. Por ejemplo, ¿están garantizados los derechos de los niñas y adolescentes? No hay ninguna mención en esta Constitución a los derechos de los niños y adolescentes. ¿Hay alguna mención a los derechos de los pueblos originarios? No. Algunos me han dicho, oye, pero espera un poquito. Si están en los tratados internacionales, sí, puede ser, pero no está aquí. Y además los tratados internacionales, pucha que no los respetan, ¿no? Todavía estamos esperando que firmen Escazú. ¿Y los derechos de los minusválidos están acá, de los discapacitados? No. Entonces parece que a esta cosa le falta mucho y le sobra mucho. ¿Y por qué esto? Esto es porque esta Constitución fue hecha por 10 personas, la Comisión Ortúzar, que se le encargó redactar esta Constitución a los 20 días del golpe de Estado, en 73. No había ni terminado septiembre, empezado octubre, cuando ya se reunió la Comisión Ortúzar. Por ejemplo, por supuesto, toda la gente nombrada por Pinochet, no le vamos a pedir que nombrara a alguien del Partido Socialista, si lo estaban matando. Y redactaron esta Constitución. Ahí estaba Jaimito Guzmán, el mismo que después creó la UDI. Pero ¿cómo me dice eso? Sí, pues si Jaime Guzmán, el que redactó esta Constitución, después se la pasaron al Consejo de Estado, donde estaba Jaime Guzmán, y después se la pasaron a la Junta de Gobierno, donde estaba Jaime Guzmán, porque pasó por 3 instancias, y Jaime Guzmán después creó la UDI. Ahí está, la UDI que no quiere cambiarla es la que la hizo. Qué raro. Y uno se pregunta, ¿pero qué tan buena es? ¿Por qué? Bueno, yo les voy a contar, chiquillos. Porque esta Constitución lo que hace es entregarle los derechos básicos sociales a los privados, cosa que no pasa en ninguna parte del mundo. Esta Constitución le entrega la salud a los privados, la educación a los privados, y no me digan que no, porque están los colegios subvencionados privados, que el Estado les pasa plata. El Estado, todos los chilenos le pasamos plata a los colegios particulares subvencionados. ¿Qué es lo que creen que es subvención? Subvención es que el Estado les pone lucas. ¿Y quién es la plata? De su IVA, de la plata que ustedes pagan. La del agua es privada, la administración de las pensiones es privada, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el Estado, por ejemplo, no construye casas con la de campamentos que tenemos?
Si están muchos campamentos, han crecido los campamentos. Usted no sé si alguno será de Viña acá, pero Viña, Ciudad Bella, ahí en el plano, la Florcita, el Festival de Viña, la Reginato ahí paseándose, pero ustedes saben que atrás de Viña hay cerros y que ahí hay unos campamentos enormes y hay dos de los campamentos más grandes de Latinoamérica, que son el Felipe Camiloaga y el Manuel Bustos. ¿Sabían ustedes? Bueno, ahí está. Pero entonces, ¿por qué no les construyen casa? Porque no se puede. El Estado no puede construir casa. El Estado como Estado puede licitar, pero no puede construir. ¿Pero por qué? Porque el artículo 19, número 21, dice que para que el Estado se meta en la economía, necesita una ley de quórum calificado. Artículo 19, número 21. Lo leo. Búsquenlo, no me crean. El derecho a desarrollar cualquier actividad económica. El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades económicas, empresariales o participar de ellas solo si una ley de quórum calificado lo autoriza. Listo. El Estado no puede hacer viviendas sociales, tiene que licitarlas. Y salen las casas Chubi, ¿cierto? Porque los que hacen casas sociales quieren ganar plata, no están pensando en llevarle casas buenas a la gente, quieren lucrar también, todo lucra. En Chile todo lucra, todos los derechos sociales están entregados para lucrar. Y eso parece que no se ve en otras partes del mundo, porque si uno lo piensa, a ver, ¿quién está gobernando en Alemania? La canciller Merkel. La canciller, que es como ella se llama canciller, acá es presidente, la canciller Merkel. ¿Y quién gobierna en Francia? Macron. ¿Les cuento algo? Pero no me crean, investíguenlo. Macron y la Angela Merkel son de derecha. Sí, señores. Macron y Angela Merkel son de derecha. Pero a ninguno de los dos se le ocurriría, ni lejos, entregarle los derechos básicos sociales a los privados. Ellos saben que el Estado tiene que soportar y entregar los derechos básicos sociales como educación, salud, pensiones, el agua, que ellos lo encuentran ya una aberración, quieren tirar los pelos. Y eso pasa en Europa, y nosotros pretendemos, algunos, que eso es lo que queremos para Chile, un Estado bienestar, un Estado que se preocupe de los derechos básicos sociales entregados por el Estado. ¿Hay plata para eso? Están los impuestos. ¿No hay suficiente? Se subirán los impuestos a los que tienen más. Obvio, si tenemos una tasa tributaria bajísima acá para las personas más ricas, ¿cuál es la tasa tributaria? ¿Qué es lo que más recaba impuestos en Chile? El IVA. El IVA es lo que más recaba impuestos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos conversando? Yo les voy a contar. Si Luxich sale a comprar el pan, porque un día Luxich salió a comprar el pan, y la señora que vive en, no sé, cualquier lado, sale a comprar el pan, pagan el mismo IVA, pagan el mismo impuesto. Eso es absolutamente injusto, porque recae el mismo impuesto en alguien que tiene mucha plata y otro que tiene menos. Entonces, por eso el IVA es regresivo. Lo importante es que la tasa de tributación de los más ricos paguen más, y eso sea lo que sea más, la carga tributaria, digamos que se llama, sea más fuerte en aquellos que tienen más plata, y eso sea lo que más recabe impuestos, y no el IVA, que es igual para los más pobres y para los más ricos. Entonces, ¿habrá que subir los impuestos para tener los derechos sociales garantizados por el Estado? Habrá que hacerlo, como en toda Europa, que es lo que uno aspira. Bueno, a partir de todo esto, entonces yo decía que el 15 de noviembre se juntaron los partidos políticos y sacaron este documento que se llama Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que ya no importa, porque ese documento se convirtió en esta ley, la ley 21.200. Esta es la ley que contempla el proceso constituyente, la ley 21.200. Esta ley modificó a la Constitución, o sea, está dentro de la Constitución. Le puso 13 artículos o 14 artículos más. El artículo 130 al 143. Ya tiene 14 artículos más. Si alguien quiere comprar una Constitución, que no lo engrupan. No tiene 129 artículos la Constitución más los provisorios. Tiene 140 y tanto. ¿Ya? Entonces, que no se lo engrupan, pida su nueva Constitución, 143. ¿Para qué si no la vamos a usar? Pero bueno, tenemos artículos acá nuevos en la Constitución. Y esto lo que hace es hacer un llamado a un proceso constituyente y nos dice que el 25, primero era en abril, pero ahora el 25 de octubre, nos van a entregar dos papeletas. Una que dice apruebo, rechazo. Y otro voto o papeleta que va a decir convención constitucional o convención mixta constitucional. Convención constitucional, 155 chilenos y chilenas, miti, que van a hacer la constitución ellos. Todos elegidos por la gente.
convención mixta, sacamos 86 señores del Parlamento y 86 elegidos, mujer y hombre, y hacemos la convención mixta constitucional. Yo por lo menos me inclino a convención constitucional, pero yo prefiero que 155 es gente elegida por todos y no aquellos que elegimos. Yo elegí parlamentarios, serán buenos, serán malos, pero para hacer ley y para fiscalizar, no para que hagan una constitución. Yo prefiero que la haga gente que la elegimos para eso. En abril, 11 de abril, dice la ley 21.200, se eligen los 155 constituyentes, ¿cierto? Mitad y mitad. Y un año después, cuando ya se haya redactado la constitución por todos estos constituyentes, se aprueba o rechaza la nueva constitución. 3 instancias democráticas que nunca se habían visto en la historia de Chile, en materia de constituciones. Las constituciones más importantes son la del 25, que le hizo a la élite de la época cuando vino el golpe de Estado a Alessandri en 1925, la de 1833, el problema con Portales, siempre hay remesones en la sociedad cuando se hacen nuevas constituciones en Chile, así que algunos dicen, es que no se puede hacer una constitución porque está muy inestable, perdón, en 1833 había un remesón con Portales, se hizo una constitución en 1925, ruido de sable, golpe de Estado, se hizo una nueva constitución en 1973, que también estamos engrupiéndonos, un golpe de Estado, otra nueva constitución, ahora hay un remesón social, nueva constitución, pero en esta oportunidad la vamos a hacer entre todos, no la va a hacer un grupo chiquitito para que todo el resto se la coma, no, aquí tenemos la oportunidad primero de decir, queremos una nueva constitución, ¿cómo la hacemos? Votamos por los constituyentes, segunda instancia, y después la aprobamos o rechazamos. Yo creo que ya basta de que yo hable, lo que importa es que ustedes pregunten ahora. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Creo que ha sido una muy completa e ilustrada presentación y pasada por la Constitución actual. Claramente se establece, y no sé si es correcto, Daniel, plantearlo así, de que la Constitución en sí lo que contiene el modelo neoliberal, en el sentido de que, como tú bien lo planteas, es decir, el Estado cede a los privados, ¿no es cierto?, todas aquellas acciones donde los privados pueden participar o competir, ¿cierto? Tanto como la construcción de casas, calles, colegios, cárceles, digamos, todo eso se entrega a privados como un negocio que muchas veces el mismo Estado también tiene que subsidiar. Daniel, por lo tanto, ¿cómo se avanza en esto? Porque en el acuerdo que tú mostraste que firmaron los partidos el 15 de noviembre, que se transformó en la ley que nos mostraste, también se estableció lo que se llama la hoja en blanco. La hoja en blanco, que yo creo que sigue siendo materia como de discusión y todavía de desconocimiento. Porque de nuevo se habla, o sea, tú recién planteabas que es imposible cambiar cosas aquí porque se plantea un quórum de 2/3 para la ley calificada, pero sin embargo en la hoja en blanco se vuelve a hablar de 2/3 de nuevo. Para partir, para conversar, ¿nos puedes contar un poquito cuáles son las relaciones entre estos 2/3? ¿Qué significa la hoja en blanco con 2/3? Buena pregunta, Roberto. Lo que pasa es que la hoja en blanco para cambiar la Constitución son con los diputados y senadores que hoy tenemos. Y bueno, cambiar cualquier cosa con los diputados y senadores que hoy tenemos es muy imposible porque la derecha tiene lo suficiente como para bloquear en la Constitución actual cualquier cambio que queramos. Tú decías que está el sistema económico neoliberal inmerso en la Constitución, lo cual es absolutamente cierto, pero además sabemos que la derecha está sobre representada. Entonces me van a decir, pero ¿por qué dice eso? Bueno, porque calculen, pues, cuántos son los votos que tienen y cuántos los diputados y senadores que tienen. ¿Eso pasa por culpa de ellos? No. Pasa por culpa de la oposición que no es capaz de llevar pocas listas y se pelean y todo eso, entonces están sobre representados. Entonces tienen un bloqueo de 2/3. Con 1/3 ya te bloquean cualquier cosa. La nueva Constitución es al revés, véanlo al revés. La hoja en blanco es que no hay nada de la Constitución de Pinochet que esté en la hoja en blanco que se va a hacer. Esta Constitución se queda a un lado y se empieza a escribir completamente nueva la Constitución. O sea, artículo por artículo se va redactando nueva, entera. No hay artículos o normativa de la antigua Constitución de Pinochet que quede en la nueva Constitución. Ninguna. Cero. Hay que escribirlo todo. Bueno, pero ya, ok, se escribe todo. ¿Y cómo se aprobaba eso? Ahí sí, pues, con 2/3.
O sea, 2/3 de los constituyentes, de los 155 mujeres y hombres, tienen que aprobarlo. Entonces, para que se escriba el artículo 1, el artículo 8, el artículo 50, tiene que aprobarse por 2/3. Chuta, pero eso va a costar un poco. Sí, va a costar un poco. ¿Y qué pasa si no se aprueba algunas cosas? No quedarán en la Constitución. ¿Po? ¿Tan grave eso? No, no es tan grave. Y voy a explicar por qué. A ver, veamos. La Constitución de Norteamérica, Estados Unidos, ¿cuántos artículos tiene? 7 artículos. Y tiene 27 enmiendas. Eso es la Constitución de Estados Unidos. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución inglesa? Ups, no tienen Constitución. Claro, son sistemas distintos, responden a otro sistema jurídico, pero no tienen. Ahora, ¿qué pasaría si en Chile tenemos una constitución flaquita? ¿Eh? Que se van obstruyendo uno a otro. Bueno, resulta que si la derecha obstruye, por ejemplo, que el agua sea de todos, o sea, de partida, para que el agua sea privada, tendría que haber 2/3 que dijeran que el agua sea privada, porque ya les dije, todo lo que está aquí se desaparece. Entonces, para que el agua sea privada de nuevo, 2/3 de los constituyentes deberían decir, ya, queremos que el agua sea privada. Seríamos bien brutos, ¿cierto? Es como para, digamos, enfermos de los reyes de los... Ya. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que tan importante como la nueva constitución es que se termina con los enclaves y la constitución de Pinochet. Porque ahí se cae todo el aparataje de este sistema neoliberal y podemos empezar a construir. Hoy día no podemos hacer los cambios. Con una nueva constitución, algunas cosas quedarán, otras no. Ahora, ojo, ¿la derecha es mayoría en el Congreso? No es cierto. Y es muy difícil que la derecha sea, después del despertar social sobre todo, sea mayoría en el Congreso. De hecho, fue mayoría ¿cuándo? Cuando tenían senadores designados, cuando tenían senadores vitalicios, cuando tenían el sistema binominal, porque había que duplicarlo, etcétera, etcétera, pero ahí ni ahí. Entonces, lo que no se apruebe por 2/3 de la Constitución se podrá aprobar en el Congreso por 50% más 1. ¡Ups! Se le podría pasar una aplanadora a la derecha. Y ellos lo saben. Bueno, no se dieron cuenta al tiro, ¿ah? Porque ellos pudieron los 2/3. Pero se los dijo Fernando Atria al día siguiente del 15 de noviembre. Y no lo entendieron. Y ahora dicen, no, no puede ser, tenemos que cambiarlo. Ya han salido unas iniciativas medio absurdas de algunos diputados y senadores de derecha que nadie los pesca. Pero claro, se dieron cuenta que era una trampa en que ellos mismos habían caído. Ellos exigieron los 2/3 y la hoja en blanco, le dijeron que sí. Y hoy día se dieron cuenta que si no negocian, después la aplanadora que les pasa a la oposición en el Congreso con las leyes de un 50%, solo aprobadas con un 50% más 1. Entonces lo que yo intuyo es que en la constituyente todos van a ceder un poco. Y eso no es malo. Porque la constitución que tenemos hoy día fue hecha por 10 personas afines a Pinochet. Porque él lo nombró. Ahora me van a decir, no, pero es que, oye, para un poquito, po. Si esta fue... Le hicieron hartos cambios y Lagos dijo que era la constitución de Lagos. Bueno, resulta que lo que hizo Lagos fue sacarle los enclaves militares ahí, esa tutela militar sobre el sistema democrático que teníamos. Eso fue lo que hizo Lagos, pero no tocó el sistema económico que estaba inmerso. Y por otro lado, por lo menos a mí Ricardo Lagos no me representa desde el 18 de octubre en adelante, ¿no? Porque no creo que sea uno de los que salió a protestar Ricardo Lagos, ni su hijo, ni nadie más. O sea, ellos son de la Concerta, digamos. Yo respeto la Concerta en los cambios que hizo, pero hoy día se quieren los cambios que no son tan brutales. Solamente queremos que el Estado se haga cargo de lo que pasa en todos los países organizados del mundo, digamos, que el Estado se haga cargo de los derechos básicos sociales. Entonces, uno dice, bueno, la hoja en blanco se escribe cada cosa y 2/3 son aprobados cada artículo que va a ir en la nueva Constitución. Yo creo que la derecha va a tener que negociar y le vamos a decir, sí, el derecho a propiedad, no te preocupes, va a estar ahí. Pero ¿sabéis qué? El agua es privada, la salud es una, la Constitución no va a quedar un sistema privado de pensiones, vamos a tener que un sistema mixto si tú quieres, y etcétera, etcétera. Entonces va a cambiar mucho eso. No es en sí mismo malo. Podría haber sido 3/5, sí,
pero nunca 50% más uno para una constitución, porque ahí tú pierdes. Ninguna constitución se aprueba por el 50% más uno los artículos que están adentro. Ninguna. ¿Por qué? Porque hay que defender los derechos de las minorías, hay que tener unos quórum más altos. Pero bueno, vamos, no tampoco 2/3, pero ya está. No es tan malo y puede ser un disparo en los pies, una vez más, de la derecha sin darse cuenta. Yo creo que la diferencia con la Constitución del 80 es que en la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional van a haber de todas las tendencias. Va a haber, porque ustedes creen que cuando no van a haber listas de la UDI para ser constituyente, o de RN, o de Bópoli, o de la DC, o del PS, o del PR, o del Frente Amplio, del PC. Ojalá que haya. Ojalá que haya de todos los partidos políticos y además mucho independiente, por supuesto. Gente del mundo social, ¿cierto? Dirigentes sindicales, dirigentes sociales. Pero van a haber gente de derecha. Pero no es malo. No va a ser una constitución hecha por un partido político como fue la Constitución del 80. Va a ser de todos los chilenos. Y todos tendrán que conversar y ponerse de acuerdo y peñar y discutir y saldrá algo común, que es la gran diferencia con lo que tenemos hoy día. Perfecto. Oye, si hablo mucho me calláis nomás, Roberto. No, dale, estamos súper bien, súper entretenidos. Oye, Daniel, otra pregunta así como técnica, así de los tiempos. ¿Cuándo entra a regir técnicamente la nueva Constitución? ¿O hasta cuándo opera esta Constitución? Sabes que esa es una pregunta muy buena porque saca muchos mitos. Mientras, a ver, el 11 de abril del próximo año se eligen los constituyentes. Ellos empiezan a trabajar en mayo, ¿ya? Y mientras ellos están trabajando, el país funciona igual, ojalá no, pero igual que ahora. La Contraloría funciona, el Poder Judicial funciona, el Parlamento sigue funcionando, el gobierno sigue funcionando, el Banco Central, todo sigue igual, salvo que hay un grupo de 155 personas en que están construyendo entre ellos una nueva constitución y consultando a la gente y recibiendo a la gente y van a ir presentándole a los demás, estamos conversando esto, porque no va a ser como un claustro papal esto. La gente se va a hacer de cara al país, con todos mirando qué se está haciendo. Estamos en el artículo tanto, ¿qué dice? Vamos a tener un sistema bicameral o un sistema de una unicameral, entonces se discutirá y se aprobará, porque hace una cosa de cara al país. Entonces, la Constitución va a entrar a regir más o menos en junio del 2022. ¿Por qué? Porque ahí va a ser aprobada, bueno, podría ser rechazada también, en el segundo plebiscito, el plebiscito de salida, acordarse. Plebiscito de entrada, 25 de octubre, voto voluntario. Elección de constituyente, 11 de abril, voto voluntario. Plebiscito de salida, voto obligatorio, mayo-junio del 2022, y empieza a regir la nueva constitución y se establecen los cambios. Pero antes la sociedad sigue funcionando completamente igual, salvo con una asamblea o convención constitucional que está preocupada de redactar la nueva constitución. Esos son los tiempos. Perfecto. Daniel, te voy a hacer la última pregunta yo y después vamos a pasar a las preguntas de las personas que están inscritas, que han estado llegando. Con respecto, no olvidar de que este acuerdo del 15 de noviembre tiene como precedente, ¿no es cierto?, el estallido social. Y tiene como precedente tal vez el cansancio ya histórico de la gente, de los abusos y de la desigualdad que impera en el país, donde muy pocos tienen muchísimo y muchos no tienen para llegar a fin de mes. Entonces, este acuerdo del 15 de noviembre también está relacionado con un movimiento multitudinario, mayoritario en el país, que salió a la calle, que marchó, fue 1 millón en la calle. Entonces, Daniel, un poco la pregunta va así: ¿está recogido en este acuerdo esta expresión popular? Es decir, cuando se llega a esta ley que nombraste, que disculpa, se me olvidó el número. 21.200. 21.200, donde se establece la forma en que va a operar esto. Y te lo pregunto relacionado con varias preguntas que están haciendo con respecto a los independientes, que supuestamente los independientes, llamémosle no militantes, que compartimos una visión, ¿no es cierto?, estamos suponiendo que van a estar presentes en esta constituyente. Escúchanos, señor, te rogamos.
escuchan a un señor derrogado porque lo veo muy complicado. O sea, primero que nada, establecieron la forma en que se eligen los diputados, ¿no es cierto?, para elegir a los convencionales, ¿no? Pero esos son distritos gigantescos. Los distritos tienen montones de comunas y finalmente un candidato independiente, no militante, de esta visión, tiene que competir con un partido que está instalado, con un partido que ya hizo ese camino, que ya tienen diputados ahí, tienen alcaldes, tienen un montón de apoyo. Frente a un independiente, como tu caso, ¿no es cierto?, que va a tener que ir Daniel Stingo, no sé por qué distrito, pero va a tener que ir a presentarse más o menos solito. O sea, va a poder este sistema recoger este clamor popular que en el fondo ustedes son como los mensajeros de estos movimientos como Amiga Social y como miles de estos movimientos que están hoy día fragmentados, pero que cuando hay que salir a la calle salen multitudes. ¿Tú crees que va a estar recogido eso? A ver, yo creo que la pregunta tiene muchas aristas, ¿ah? Así que vamos a tratar de despejarla una a una. De partida, claro, tienes razón, el sistema electoral de estos constituyentes es igual, es un espejo del sistema de elección de los diputados. Por eso que son 155, porque los diputados son, sorpresa, 155. Entonces son los mismos distritos, mismo número de diputados, mismo número de constituyentes, salvo que es 50-50, ¿no es cierto?, mujeres y hombres, que eso no se había visto nunca en la historia de Chile. Y les cuento además que es inédito en el mundo que una convención constitucional o asamblea constituyente tenga mitad mujeres y mitad hombres. Eso no se ha visto nunca, y si logramos que eso se plasme, va a ser la primera de la historia, vamos a salir el Guinness de récord. Claramente, Pamela, la paritariedad, sí. Y entonces, claro, yo también hubiera preferido una lista nacional, obvio, una lista nacional, porque además la gente, pero ya, se optó por sistema de elección Humboldt, no sé cómo se llama, que es el mismo sistema para elección de diputados. Ahora, se estableció también en la ley 21.216, que es esta, ley 21.216, el acceso de las listas de independientes. Bueno, en esta ley se estableció la paridad y se estableció la ley, la 21.216, las listas de independientes, y se requieren ciertos requisitos. 0,4 de firmas en cada distrito, ¿cierto? 1.5 si es una lista de las firmas, ante notario, bla, 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 bla. Sí, es difícil, es muy difícil, porque los independientes que llegan, sí, es muy difícil. Eso, negarlo sería un cinismo, una hipocresía. Pero resulta que en este momento, como ya muchos empezaron a reclamar que la cancha no estaba igual, no estaba pareja, hay un proyecto de ley que se aprobó incluso hoy día, y lo comentaban ustedes mismos antes de ir al aire, se aprobó que se bajara de 0,4 a 0,2 el número de firmas en cada distrito. Se aprobó también que las listas de independientes pueden ir en pactos con otras listas, lo cual es muy conveniente para no atomizar los votos, ¿cierto? Y también se aprobó que las firmas pudieran ser por firma digital. Entonces ya tenemos que sí hay una fórmula de que los independientes puedan inscribir sus listas y sus candidaturas. ¿No es el ideal? No, pero tampoco podemos dejar que haya una papeleta con 500.000 independientes, porque esto se aprobó, Juan Leighton, en la comisión, no eso es lo que tengo entendido yo. Sí. Pero no todavía en la sala, obviamente. Ahora, entonces se está tendiendo por los diputados y senadores que haya más igualdad de la cancha para los independientes. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es que los partidos políticos, por lo menos de la oposición, ya varios dijeron, ok, esto nace a partir de un movimiento social que no estamos metidos nosotros, vamos a abrirnos a que vengan los independientes, se incluyen en las listas nuestras. Por ejemplo, el PRO dijo ya que entren todos los independientes, obviamente que piensan como él, no vamos a dejar al Sebastián Izquierdo en la lista del PRO, pues seríamos brutos, o Kast, no sé. No, abrieron las listas para que vayan muchos independientes, han dicho todos ya que vengan independientes, no le vamos a exigir nada, además, ¿qué van a exigir? Si yo soy independiente voy a la lista del tanto, al día siguiente, muchas gracias, hasta luego, porque en el fondo no tengo el militar, voy a hacer una constitución, no tengo un distrito, nada, es solamente para postular y ganar. Entonces también se abrieron ellos a esta posibilidad. Entonces, hay
ahí está la existencia de independiente. Ahora, como decía Fernando Atria, que yo lo sigo mucho, esto que tenemos no es perfecto, no, dista mucho de ser perfecto, pero es una oportunidad. ¿La tomamos o la dejamos? Y ese es el tema. Esto es. La oportunidad es esta. Como se hizo en el sí y el no. ¿Se acuerdan que algunos que no querían el sí y el no el año 90, 87, 88? Bueno, ¿la tomamos o no la tomamos? Yo soy de la idea de tomarla. De decir que queremos una nueva constitución, velar por la asamblea, por la convención constitucional y procurar que haya candidatos unidos en la oposición, porque, ojo, la derecha siempre está sobrerepresentada. Por lo tanto, hay que tratar de meter mucho independiente, pero no muchas listas, porque eso hace que la derecha logre más de 2/3. O sea, más de 1/3, y nos bloquea. No bloquea con... Pero a ver, perdón, lo que uno quiere es una aplanadora, digamos, porque la gente quiere una convención constitucional de la gente misma y no de los políticos. Entonces, ya. Pero es lo que hay. Esto es lo que hay. O sea, no hay más, porque si no lo dejamos votado. Yo prefiero tomar esta oportunidad que no es perfecta y hacer las cosas lo mejor que se pueda, es decir, porque además no olvidemos que nunca en la historia de Chile, yo lo dije ya, había una oportunidad en que la gente, la ciudadanía, el pueblo, los ciudadanos, los vecinos, como ustedes quieran, tengan la oportunidad de participar, por último rechazando la Constitución en el plebiscito de salida, aprobando la Constitución, que queremos nueva Constitución en un plebiscito de entrada y eligiendo constituyente. Nunca se había dado en la historia de Chile. Perfecto. Daniel, vamos a dar la palabra entonces ahora a amigues que están aquí en Meet y Perla. Perla te quiere hacer una consulta. Hola, Daniel. Hola. Tengo dos preguntas en una, por decirlo así. Primero, ¿qué pasa si se rechaza el plebiscito de salida? Y lo otro es si es que pudiste leer la Constitución, el borrador que dejó Bachelet, y si es que se podría usar en caso, como un plan B, en caso de que nos secuestraran este proceso. Eso. Ya. Espérate, la primera fue... sí. Rechazo y la segunda ya. A ver, respecto claro, el plebiscito de salida es con voto obligatorio y se podría rechazar y volveríamos a la Constitución de Pinochet. Yo estimo que no me verían más en este país. Seríamos tan brutos. O sea, cualquier cosa es mejor que la Constitución de Pinochet. Y es algo construido entre todos. Entonces, o sea, perdón, yo uso mi doble nacionalidad y me voy a Italia, bueno. O sea, disculpen que sea tan sincero, me voy a vivir ahí por ahí votado, pero no podemos ser tan brutos los chilenos a desaprovechar una oportunidad de participar toda una nueva constitución y después la rechazamos. O sea, tenemos la oportunidad de hacerlo, porque eso dice, un plebiscito de salida, de apruebo o rechazo la nueva constitución, y si rechazamos, volvemos a la constitución de Pinochet. Y lo otro que dijiste es, no, hay el proyecto de la... Eduardo también no. Claro, lo que se hizo en el tiempo de Bachelet fue como cabildos, yo participé, pero no hay una constitución. La constitución se va a hacer entre todos. Ella dejó un borrador. El último día de su gobierno ella dejó, dejó que un fue borrador. sacado de ese proceso en que yo también participé. Sí, lo que pasa es que lo que dejó fue la posibilidad de que se haga, pero un borrador es o sea, porque mira, hay un mito que dice que la Constitución ya está hecha. No, si no tenemos nada que hacer, la Constitución está hecha ya. No hay nada que hacer, la Constitución está hecha. ¿No han escuchado eso, no? Bueno, yo les digo algo, miren, pero esto, que nos salga aquí, y perdonen mi francés. Si alguien llega con su Constitución bajo el brazo, oye, tengo la Constitución hecha, le vamos a decir, cabrito, entúbatela, porque esta la vamos a hacer entre todos. Perdónenlo en francés, discúlpenla, no es muy bonito. Pero, o sea, pueden llegar 155 constituyentes con 155 constituciones hechas por ellos, pero aquí la vamos a hacer entre todos, po. O sea, que eso dicen, no, si está hecha. ¿Quién la hizo? O sea, usted sale, la Carol Crisosto sale constituyente. Ella va a llegar a hacer la constitución, no va a permitir que alguien le diga, mire, tenga la constitución, apruébela, váyase a la cresta, po, man, si vamos a hacer una constitución. Entonces son mitos
tontones, no decir hueones porque sea feo, pero son mitos estúpidos que no tienen ningún sentido. Vamos a ir a hacer, o van a ir a hacer los constituyentes de la Constitución. Si alguien llega con su Constitución, dirá, ya, mire, déjela ahí al lado de toda esa, porque la vamos a usar para modelo, vamos a hacer derecho comparado, vamos a ver la Argentina, la del 25, la de no sé cuánto, y vamos a ir viendo qué es lo mejor que hay. ¿Quién va a llegar con una Constitución hecha? Sí, claro, mire, enróllela bien así, para que no le duela. Ok. Había una pregunta escrita, pero yo creo que esta me ha respondido. Dice, ¿qué mecanismos podemos hacer para lograr que los constituyentes sean mayoritariamente independientes a pesar de las trabas que han puesto los partidos políticos? Álvaro Hinojosa pregunta eso. Yo decía así que en fondo está la ley que se está cambiando, y cuidado con eso de echarle culpa a todos los partidos políticos. Los partidos políticos sí, son parte del problema, pero últimamente sí han sido parte de la solución. O sea, han aprobado muchas leyes y sobre todo que nos han convenido como sociedad. Por algo la opinión pública ha subido su estima a los partidos políticos y al Congreso también, porque han actuado, no todos, obvio, pero varios ya están mucho más. Y no son todos lo mismo. Cuando dicen, los políticos son todos lo mismo. ¿Sí es lo mismo un UDI que un PC? No, ¿cierto? ¿Es lo mismo un RN Bópoli que un Frente Amplista? Por mucho que nos pueda caer mal algo que dijo alguien, no. Entonces, cuidado con eso, no todos hacen lo mismo. Si esto tampoco se hubiera hecho, y sobre todo la aprobación de ciertas leyes, y por ejemplo esta iniciativa de que se bajen los requisitos para los independientes, o la iniciativa legal de, por ejemplo, que no se nos corte la luz, el agua, el gas durante la pandemia. ¿Ustedes creen que se le ocurrió al gobierno eso? No. Le ocurrió a ciertos diputados y senadores. Hay varios proyectos de ley que han estado a la altura de ellos y que hay que considerarlo, porque la democracia no funciona sin partidos políticos. No funciona. Hay que cambiarlo, hay que mejorarlo, hay que hacer que todos los que están aquí se metan a los partidos, la Cristina Olave, la Elvita Contreras, la Carol Suárez, todos se metan a los partidos políticos, porque así los vamos a cambiar. Pero son necesarios los partidos políticos para la democracia. Entonces, sí, ya, está bien, si es culpa de ellos y salimos el 18 de octubre en adelante, son parte del problema, pero no todos son lo mismo. O sea, y muchos se la han jugado y muchos se la han sido hasta vilipendiados, etcétera, y son necesarios, porque con ellos se construye. Ahora, me gustaría que ustedes entraran a los partidos políticos y fueran dirigentes también. Eso sería interesante. Ok, mira, Daniel, en ese sentido una pequeña reflexión con respecto a eso, que siento que en las conversaciones que hemos tenido ya 20 y tantas, vamos, la 25 creo, de las charlas que hemos tenido en Amigues Sociales, una idea que ha venido madurando bastante. No, perdona que te interrumpa, perdona, ¿por qué se demoraron tanto en invitarme? No, son bromas. Son bromas. Ya, dale. Jaque. Oye, hemos madurado bastante la idea de los partidos, ¿eh? O sea, estamos en acuerdo de que no hay ningún sistema en el mundo, digamos, que no considere partidos políticos independientes del color, incluso religiones, qué sé yo, pero siempre los partidos son esta correa transportadora entre la sociedad, la gente, ¿no es cierto? Y los aparatos superestructurales como el Estado, qué sé yo. Por lo tanto, hemos avanzado en eso. El problema son con las personas. Trasladamos el problema un poco ya a las personas que han tenido conflictos, que no los vamos a debatir ahora, pero sabemos de qué estamos hablando, y yo creo que es correcto ir trasladando el problema a las personas. Lamentamos, sí, y creo que también tiene que ver con esta crisis que se produjo con los partidos, de que hoy día hayan anunciado que ninguno de los 3 partidos que están en proceso de inscripción se hayan logrado inscribir. O sea, ni el CONTODE, ni el partido de Atria, ni el partido de la Olivia Monker, creo que. Sí. Ninguno logró inscribirse, y eso creo que al final es una mala noticia, ¿no? Sí, claro. Bueno, aquí hay una pregunta muy similar a lo que estamos hablando, dice, los partidos políticos están candidateándose para el proceso constituyente a los mismos políticos que queremos cambiar. No, eso lo dijo la segunda, no la pesquen, esos son los medios de la derecha. Okay. A ver, cuidado con eso, porque en el fondo, ¿cuál es el medio de información que tenemos? Esto es parte del problema, como decías tú, Roberto.
Los mismos que no quieren cambiar la Constitución porque tienen los privilegios son los que son dueños de las empresas, de los bancos, son los que tienen los medios de prensa, ¿cierto? Oficial, el Canal 13, el tipo más rico de Chile, Luxich. En Mega, donde yo trabajaba y me pusieron una PLR, está Solari, ¿cierto? La familia Heller Solari, uno de los tipos más ricos de Chile. TVN, que no es el canal de todos los chilenos, porque al final del día TVN es el canal del gobierno turno, no solamente de este, sino los anteriores. La tercera de la hora, se me cayó el carnet. Se llama La Tercera nomás ahora. Es del grupo Sayé, uno de los grupos más ricos que tiene este país. El Mercurio, ¿para qué vamos a hablar de la familia Edwards, no? Conspiradora desde siempre. Entonces, esos son los que nos dan los insumos que uno... Pero a pesar de todo eso, la gente ya no les cree. Entonces hay que creer también en la gente. Pero esos son los que nos dan las cosas y dicen, no, estos son los que van a ir de candidato. A ver, espérense un poquito. Eso lo dice la segunda, el otro día. Pero ¿será así? Y si los llevan, ¿qué nos importa? Votaremos por otro. Si va a haber candidatura para el 11 de abril. Ojo una cosita. El 11 de abril va a haber 4 urnas, queridos. 4. Alcaldes, concejales, gobernadores por primera vez en la historia de Chile y constituyentes o convencionalistas constitucionales, como que ustedes quieran llamarlo, digamos. Y eso es muy importante porque los gobernadores, por ejemplo, van a meter una presión que me parece muy legítima de la real descentralización, que en este país es de mentira, ¿no? O sea, hacer un camino en la Araucanía y se decide acá. No, es que necesitamos agua. No. Acá decimos que se necesita ese camino. Oye, que las regiones decidan dónde van a meter sus lucas, po. Si no, de acá, de las 4 cuadras que están ahí en la moneda, po. La descentralización tiene que ser que cada región decida, y por eso es bueno la elección de gobernadores, que entre paréntesis este gobierno no ha hecho nada, ni los reglamentos, ni la ley, pero van a salir elegidos, no van a tener dónde sentarse los pobres, porque no hay ninguna ley que les regule ni las plata ni nada, pero igual es bueno que se elijan. Ok. La pregunta anterior la hacía Miguel Villarroel, que te hiciste en la votación. Ahora, Alfonso Emilio pregunta un tecnicismo, pero que no es menor. Dice, consulta si en la convención constitucional es paritaria, y son 155 los convencionales. ¿Cómo se resuelve el tema si la cantidad de convencionales es impar? No sé. Serán una mujer más, po. Ya, pero no está... No está establecido. No. Buena pregunta, 155 a la mitad. ¿Tipo? Sí, será una mujer más, po. Porque son más las mujeres que los hombres en Chile, así que... Pero no está en la ley que... No. En la 2080. Ok. Entonces... que se prepare Benjamín Pinto, que te quiere hacer una pregunta y él está acá en la ronda. Benjamín, por favor. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto, fuerte y claro. 10-4. Ya, muchas gracias. Buenas noches, Daniel. Quería hacer 2 preguntas, o sea, tenía pensado una, pero se me ocurrió otra así mientras esperaba mi turno. Daniel, aprovechando que tú eres abogado, un intachable abogado, hoy día leí un tuit que salía que el general de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile declaraba que el joven que sigue hospitalizado, el joven que fue lanzado desde el puente Pionono el viernes lamentablemente por un funcionario carabinero, el joven Anthony, vecino mío de aquí, de la comuna de Puente Alto, está en calidad de detenido por desórdenes públicos. Mi pregunta va si eso es, rondando la situación que dio y que el domingo el carabinero fue inculpado por homicidio frustrado, ¿eso es legítimo tenerlo a él como en calidad de detenido? Y mi segunda pregunta es, ¿hay como una especie de estándar para que una persona independiente pueda candidatearse a constituyente? O sea, ¿hay como un rango de edad o alguna cosa así? Esas son mis 2 preguntas. Sí, gracias. La verdad es que los requisitos, que es lo que quisiste preguntar tú, para ser constituyente son los mismos requisitos que son para ser diputado. 18 años, 4 medio rendido. No haber sido condenado por delitos que merezcan pena efectiva, o sea, 3 años y un día para arriba. Pero el resto no está en carrera, no necesitáis nada, no. Son los requisitos básicos para ser diputado. Lo mismo. Y lo otro que no tiene que ver con la Constitución, pero una buena pregunta, claro, porque lo que pasa es que
A ver, hay una cuestión legal que sí podría tenerlo en calidad de detenido porque tendría que haberle avisado a Fiscalía, y Fiscalía tendría que decir si es que lo tiene en calidad de detenido, porque el carabinero lo detiene, pero tiene que entregarse a la Fiscalía. Entonces, Fiscalía tendría que decidir si lo formaliza o no y por qué delito. Otra cosa es que el carabinero diga eso. Ahora, todos entendemos que esto lo está haciendo para empatar, porque si no somos tontos, hasta las 12 nomás, después se nos pasa. Esto está haciéndolo para empatar, porque además mintieron, porque dijeron que estaba detenido desde antes, me llamaron por teléfono a la Fiscalía. O sea, la fiscal Chong dio una muestra de cómo se hacen las cosas, ¿no? Esa mujer está para cosas grandes, ¿eh? La fiscal Chong es realmente una mujer admirable. Y además el delito que se cometió con este cabro no es uno, son 4. O sea, homicidio frustrado, está el delito también de, déjame verlo porque los tengo, lo anoto todo, ¿eh? Así que, a ver, lo tengo acá. Son homicidio frustrado, está... Ahora ya no lo tengo. No prestar auxilio. Sí, pero es que ese tiene una denegación de auxilio y otros más, ya. A ver, déjame, ¿por qué no lo tengo acá? Falsificación de instrumento público. Falsificación de instrumento público y falta uno. A ver, tírelo. Acá está. Sí, delito de homicidio Obstrucción a la frustrado, justicia. denegación de auxilio, obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público. Esos son los 4. Que se manejan aquí en Amiga. Sí, me parece, ¿eh? Obstrucción a la justicia, ya. Y dentro de la obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público están que inventaron que lo habían detenido. Y llamaron por teléfono a la fiscal y todo. Entonces, claro, hoy día para justificar la estupidez, dicen que está en calidad de detenido, pero eso lo va a definir el fiscal. Si el fiscal se quiere meter en problemas, lo va a formalizar. Si no, va a decir, no voy a hacer nada de la investigación desformalizada, veo que no había hecho nada. Y si quiere formalizarlo, bueno, pero puede también que el juez, garantía que le toque, diga, ¿sabe qué? Hay una detención ilegal, por lo tanto, para afuera. Pueden pasar muchas cosas. Es una cuestión política de empatar nomás, ¿eh? Este intento de homicidio con esta otra tontera, digamos. No hay mucho más allá. Estamos hablando de un niño, 16 años. Ok. Daniel, tengo una pregunta acá que yo digo una pequeña complementación. Dice, si en la redacción de la nueva Constitución haya quórum para pasar los derechos sociales, el agua, etcétera, al Estado, ¿qué tan complejo o traumático será hacer o implementarlo? Esta es una pregunta que viene de YouTube. O sea, usted dice si es que todo el mundo hubiese 2/3 para decir ya, el agua es de todos los chilenos, bien nacional de uso público, con uso primordial o de uso domiciliario, como primera cosa, después uso agrícola, después uso de minera, no sé qué, poniéndolo en orden, por ejemplo, o que la salud, un sistema de salud, todo eso, ya, eso queda, pero después hay que implementarlo, obvio, a través de leyes, y ahí se verá qué tipo de quórum, porque el quórum que hay hoy día en la Constitución se muere también, se muere con la Constitución los quórum de las leyes, la necesidad de que haya más diputados y senadores que voten por esas leyes y no el 50% más uno, no sé si me doy a entender. Daniel, pero va a haber un tiempo con un limbo, ¿no? O sea, va a haber un tiempo en que se establezca algo en la Constitución que no tenga su cuerpo legal, que tenga el cuerpo legal antiguo. Seguirán rigiendo las leyes que hay mientras no se contradigan con la nueva Constitución. Si se contradicen con la nueva Constitución, hay una derogación orgánica que se llama. Derogación orgánica, porque ninguna ley puede ir contra lo que establece la Constitución. Entonces, esos artículos que estén contra la Constitución no pueden operar nomás. Y claro, puede que haya un momento en que haya algunos vacíos pequeños legales, pero es parte del proceso, digamos. Yo no lo encuentro tan terrible, estamos como construyendo. Por lo tanto, el Código de Agua, si establece que hay propiedad privada sobre los derechos de agua y la Constitución dice que no, bueno, esos artículos quedan derogados orgánicamente y tomará alguna institución del Estado el agua y la empezará a distribuir a quien la necesite, porque eso es lo que uno pretende, no que alguien tenga derechos de agua comprado o vendido, sino que el Estado lo asigne. Ya, usted tiene una plantación agrícola, ¿cuánto necesita? Tantos litros de agua, aquí tiene, me la usa, pero si no lo usa me la devuelve. Usted es minera, necesita tanto, mire, espérese un ratito aquí sentado porque le vamos a dar a todos los demás y si sobra le damos a usted.
porque además usted puede desalinizar con toda la plata que tiene. Así que, y eso es un órgano técnico independiente, ¿cierto?, que entregue el uso del agua a quienes que lo necesitan. Porque otro de los mitos de la derecha es que le van a quitar los derechos de agua a los pequeños agricultores y los van a dejar sin agua, los marxistas. No, el Estado va a asignar el agua que la necesite, sin cobrarle, ¿ya? Y tendrá que devolvérsela si no la usa. Porque, por ejemplo, si se le asignara, a 1 hectárea a un señor tanto, y después ese terreno se convierte en uso urbano porque se va a construir, bueno, no es necesario que ese señor tenga el derecho de agua, no el derecho, el uso de esa agua se le devolverá entonces al Estado, y el Estado la podrá asignar a otro lado, y ahí se construirán viviendas, y ahí tendrá que llegar una matriz de una empresa distribuidora de agua potable, etcétera, etcétera, digamos. Okay. Daniel, ahora te pregunta Pilar Olivares, que está acá en la reunión. Pilar, ¿estás? ¿No quiere preguntarle a Pilar? Oye, si no soy tan pesado yo, Pilar. Bueno, vamos a... ¿Qué es de Pilar? ¿Perdón? No. Se marchó, le cae mal. César Pradenas o Pardenas. Pradenas, Arriagada. Ahí está Pilar. Hola, Daniel, hola. Hola, César. César, después si está Pilar, después le damos la palabra a Pilar. Dale, César. Gracias. Bueno, celebrar la presencia tuya, Daniel, acá. Tengo una cercanía un poco con tu hermano, porque yo también soy director sindical, así que ahí lo conozco. Y precisamente un poco a eso va ligada mi pregunta. Aprovechando la instancia también, entendiendo tú como abogado laboralista, respecto a algo que siempre está y que hoy en día es bastante vetado, como el tema del derecho a la huelga. ¿Cómo lo visualizas tú en una nueva constitución, entendiendo que no sé, hay constituciones como en Francia, en España, en Italia, que está literalmente consagrado como un derecho de manera universal? ¿Cómo lo ves tú, cómo lo visualizas y qué impresión tienes al respecto? Eso. Gracias, César. Es una buena pregunta, porque en teoría está. El artículo 19, número 19, dice: el derecho a sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical siempre será voluntaria. Pero lo que pasa acá es que, como todo el resto de la Constitución, lo que fomenta son las libertades, pero no los derechos. Esto es muy importante, ¿eh? O sea, cuando tú lo que haces es fomentar la libertad para escoger un sistema de salud, la libertad para abrir colegios, la libertad para, y toda esa libertad para, no consagras derechos, entonces tu énfasis es, y que redunda al final en lo que decía Roberto hace un rato, un sistema neoliberal de pura libertad. Entonces, claro, y libertad sin dinero. Muy bueno, Eduardo, muy bueno, porque ¿quién tiene la libertad? Es aquel que tiene plata para elegir, pero aquel que no tiene plata para elegir no elige, tiene lo que hay. Es un buen comentario. Entonces, acá dice el derecho a sindicarse en los casos y forma que señala la ley. Ahora, aquí hay dos cosas. Uno, el artículo 19 de derecho a sindicarse tiene una última frase muy perversa. Me gusta la palabra perversa. Dice: las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político-partidistas. ¿Y por qué? ¿Son eunucos los güeyes? ¿Cómo puede ser que las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político-partidistas? Y esto viene de la mentalidad de Jaime Guzmán. Hoy no dije que era un nuco. No, ya, pues no sean así. No sean así. Son idiotas, como dice Julio César. No. Lo que pasa es que él hablaba de los cuerpos intermedios. Los cuerpos intermedios él no quería que los cuerpos intermedios se metieran en política, lo cual es más absurdo que la cresta, porque en el fondo los cuerpos intermedios son las asociaciones gremiales, en el fondo estamos hablando de las juntas de vecinos, asociaciones gremiales, todas las asociaciones de vecinos, todas esas cosas, pero él no quiere que esté en alguna actividad político-partidista. En el fondo, limitar la participación de los políticos a ciertas cosas, y eso está mal, y eso hay que cambiarlo y borrarlo de partida. O sea, pero por otro lado, lo que hay que hacer es fortalecer los sindicatos. Y aquí vamos a tener un par de cosas. Sí, la Constitución lo señala medio mal, medio bien, lo podemos cambiar y dejarlo mejor. Pero el tema acá es que en el gobierno anterior de Bachelet se logró, por una buena vez, terminar con el reemplazo en la huelga, ¿cierto? Porque era absurdo
porque esto alguien dijo que venía del plan laboral. Sí, ¿saben ustedes quién hizo el plan laboral en el año 80 y tanto? El mismo que hizo las AFP, Pepito Piñera. Sí, pues, el que después decía que a la AFP hay que echarle benzina al Mercedes, porque entonces si la gente no trabajaba, bueno, pues si él mismo hizo el plan laboral, ese plan laboral lo hizo Pepe Piñera sacándole miles de derechos a los trabajadores, terminando con la huelga, en los términos que la conocíamos, reduciendo los años de servicio a 11, poniendo las 9 en tu F. Todo eso lo hizo Pepito Piñera, pues, el hermano del presidente, pues. Sí, pues, no lo olvidemos. El mismo que hizo las AFP hizo el plan laboral. Entonces ahí cercenó, diezmó los derechos de los trabajadores y entre otros hizo dos cosas. Uno, de partida el reemplazo en huelga, que es lo más absurdo que puede existir en la historia de la humanidad. Alguien que trabaja en derecho laboral dice, pero ¿cómo puede ser esta estupidez si el único momento en que los trabajadores tienen la misma fuerza que un empleador y van a la huelga y hay quien aguanta más, el sindicato, pues. El sindicato y en el momento de la negociación colectiva y después la huelga, ahí tiene fuerza. No es que te pueden reemplazar a los trabajadores. Disolviste no hay nada que hacer con la huelga entonces, pone estupidez, pues. Entonces, por lo menos eso lo terminamos en el gobierno de Bachelet. Pero lo que no se pudo sacar por culpa del Tribunal Constitucional, y aquí viene una cosa muy curiosa, y por eso te agradezco, César, la pregunta, es que para fortalecer los sindicatos se dijo, solo los sindicatos podrán negociar colectivamente. Y no estos grupos negociadores. ¿A quién se le ocurre que haya grupos negociadores? Se juntaron 50 trabajadores y van a negociar. A ver, ¿eso existe? ¿Eso tiene algún sentido? No, los sindicatos son los que tienen que fortalecerse y negociar colectivamente, pero acá en Chile existían los grupos negociadores. Y esos grupos de negociadores, entonces, el Parlamento hizo la pega, los borró. Y dijo, los sindicatos solo pueden negociar. Eso tiene un nombre y se llama sindical, no me acuerdo el nombre. Es como prioridad sindical, no me acuerdo. Pero, ahora, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional? Dijo, no, eso es inconstitucional. Titularidad sindical, gracias Mauricio. Titularidad sindical, eso es. Y a Juan también, gracias. Titularidad sindical. Y entonces, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional? Dijo, no, esto es inconstitucional. Así que vamos a hacer que los grupos negociadores también puedan negociar colectivamente. ¿A quién le conviene que haya grupos negociadores distintos de los sindicatos para negociar? Al empresario, lógico, ¿no? Si a él le interesa que haya grupos negociadores, porque así voy cambiando los grupos, entonces negocio con uno, negocio con otro, y tengo... Hay que fortalecer también en la sindicalización por ramas, por ejemplo. ¡Ah, comunista! ¿Cómo hice eso? ¿No? Pues que todos los metaleros no, esos rockeros, de metalúrgicos puedan negociar porque es un negocio común, etcétera, ¿me entiendes? Divide y vencerá, exactamente. Entonces, eso es el tema, o sea, hay mucho que avanzar en lo que es sindicalismo para reforzarlo, porque acá durante la dictadura se le disparó, los ingenieros en Argentina también pueden, bueno, acá también necesitaríamos eso. Acá en la dictadura se disparó y los sindicatos eran lo peor, y todavía hay una mala impresión de nosotros como chilenos y miedo de entrar a los sindicatos porque los empleadores le tienen tirria a los sindicatos, y hay que fortalecerlos para que representen a la mayoría o ojalá todos los trabajadores. Y todavía hay que hacer cosas en el ámbito laboral que hay que cambiar, fortalecer a los sindicatos. Lo decía el padre Hurtado, pues cabrón, en 1940, pues. Sí, pues sí, dejémonos de cosas, pues. Sí, aquí dicen, ustedes saben que el padre Hurtado, que ahora los colegios más cuicos de Santiago se llaman padre Hurtado, le decían que en su tiempo que era comunista. Pero después todos los ricos se apropian de los nombres de los santos. Colegio Padre Hurtado, colegio cuico. Bueno, el padre Hurtado le decían que era comunista. Y porque él era, él buscaba que los sindicatos tuvieran más poder, y él siempre habló de la organización de los trabajadores. Supongo que respondí, César. Gracias, Daniel. Tenemos a Javier Gallardo. La Pilar dice que ella también quiere. Está Pilar, Roberto. Perdona, Pilar. A ver si ahora sí me escucho. Sí, ahora te escucha. Eres un pilar para nosotros. Dale nomás. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Daniel. Yo me salí un poquito y la pregunta es personal, pero es una curiosidad. Yo entiendo que nuestro sistema es presidencialista y tiene que ver con el famoso estado de excepción, que entiendo se extendió, además, ¿no? Por 90 días extra.
entiendo que el presidente entonces tiene funciones o propiedades que él puede hacer durante este estado. Una de ellas es hacer uso de bienes privados, cosa que entiendo que no se ha hecho porque creo que todavía estamos pagando algunos lugares privados y eso. Mi pregunta es, ¿puede este hombre encerrarnos y cortarnos nuestras libertades de movimiento cuando quiera y hasta donde quiera? ¿Tiene un límite? Mira, voy a blanquear la pregunta. Yo pertenezco a un rubro pichiruchi que es el de turismo. Y todos nosotros como industria estamos sin pega desde marzo. Por lo tanto, en este caso, la decisión del gobierno central dejó a un sector completo sin actividad y por lo tanto sin ingreso. Y de ahí viene mi pregunta. ¿Se le puede poner algún coto a esto o puede extenderlo por sécula? Eso, gracias. Sí, Pilar, lo que pasa es que tú nombraste dos temas. El presidencialismo que existe en Chile, que yo lo puedo decir, pero eso es como, no está dentro de los estados de excepción. Aquí dijiste dos cosas. El presidencialismo en Chile tenemos un sistema de gobierno presidencialista, ¿ya? Que es que el presidente tiene demasiadas facultades, es el primer legislador, aunque todos pensamos que el Congreso legisla, pero el primer legislador es el presidente, tiene derecho de veto, o sea, si no le gusta una ley, la veta, y hay que insistirle con 2/3, casi imposible. Segundo, él pone las urgencias de las leyes. Entonces, si se está discutiendo una ley por el Congreso, dice, no, quiero que se discuta esta otra, le pongo urgencia. Y el Congreso tiene que aceptar nomás, otra manifestación del presidencialismo exacerbado. Todos los proyectos de ley que impliquen platas fiscales solo pueden ser iniciativa del presidente, otra cuestión. Y así son varias cosas que nos muestran el excesivo presidencialismo que también hay que revisar si queremos un sistema semipresidencial, parlamentario, etcétera, y lo tendrán que hacer los constituyentes. Y otra cosa son los estados de excepción constitucional, que no son uno, Pilar, son varios. La Constitución contempla los estados de excepción constitucional, el artículo 89 y siguiente, y está el estado de asamblea, que es cuando hay guerra exterior, estado de catástrofe, que es el que tenemos. Están declarados el estado de catástrofe, hay un estado de emergencia, hay un estado de asamblea, hay un estado de sitio, que es el que usaba Pinochet, bla, bla, bla. Uno de los más suaves estados de excepción es el estado de catástrofe para cuando hay calamidad pública. Y eso es lo que tenemos hoy día, un estado de catástrofe que es un estado de excepción, pero es el caso cuando hay problemas, por ejemplo, como el que tenemos ahora, que es que una pandemia. Entonces, bajo esa premisa hay algunas restricciones, sí, pero no son muy grandes. Si llegan a declarar estado de sitio, ahí escóndanse en su casa, porque ahí los pueden... O sea, cuando hay estado de sitio, guárdense un poquito porque ahí pueden hacer de todo. Pero siempre son con un tiempo y después hay que pedirle permiso al Congreso, etcétera. Pero ahora estamos en estado de catástrofe y el estado de catástrofe es por la pandemia. Yo entiendo lo que ha pasado en el rubro turismo, pero claro, tenemos que tratar de salvar vidas. Lo que yo creo que lo que tendría que haber hecho el Estado es haberle entregado más plata, habiendo hecho créditos blandos o otras formas a la gente del turismo, eso sí. Pero sí, alguien dice que este estado de sitio, sí, porque nos recuerda a la dictadura cuando se implementaba. Pero el estado de catástrofe, las facultades del gobierno no son tantas, son bastante menos que en otras, porque en el fondo lo que buscan es que haya un jefe de zona, que se pueda... parar, claro, que las cuarentenas, cosas así que hacen para que los estados de catástrofe en Chile, aunque parezca extraño, se decretan bastante. ¿Cómo? Sí, personalmente. Copiapó, bajó el río Paejo, dejó la escoba en Copiapó. Se declaró en estado de catástrofe en Copiapó, entonces ahí hay platas que poner, etc. Terremoto en no sé dónde, ya, estado de catástrofe. Por zonas y para ver el problema de naturaleza o lo que sea, aquí se decreta mucho en Chile, porque somos un país bueno para los terremotos, bueno para los tsunamis, bueno para... Entonces, claro, nos gusta eso. A Diosito le gusta que nos vengan esas cosas. Entonces ahora tuvimos una pandemia y es todo Chile, pero es un estado que no es tan grave, pero sí yo entiendo lo que te pasó por trabajar en ese rubro, que pucha, de los más golpeados, digamos. Gracias, Daniel. Ahora continuamos con Javier Gallardo.
¿No está Javier? ¿Carolina? ¿Cuántos quedan? Una pregunta. Quedan uno más. Ahí estoy. Ah, ya. Arturo Prat, don Javier Gallardo. ¿Está Hola, Javier? Daniel. Hola. Gracias por tus explicaciones. Aquí Javier Gallardo de Puerto Godoy, comuna de Maullín, sur de Chile. Sí. Oye, siempre hago la misma pregunta porque es lo que más me preocupa y creo que es una pregunta estratégica. Aparece la Constitución como la solución a las demandas sociales. En lo personal, yo creo que, usando tus propias palabras, nosotros tenemos que hacer que se entuben en la Constitución del 80, porque ya vimos que es posible modificar la Constitución. El tiempo es que va a venir una discusión muy linda donde ojalá un montón de independientes capos digan y construyan esta Constitución y que represente a los ciudadanos, ¿no es cierto? Pero eso es un texto hermoso que sirve de base, espiritualmente necesario, pero en la concreta tenemos que cambiar este modelo, este sistema económico. En lo personal, de nuevo, creo que solamente el hecho de que se haya fundado sobre matanza es suficiente para tener que cambiarlo al día siguiente, pero bueno, eso ya no ocurrió en 30 años, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos de aquí a que esté lista la nueva Constitución? Porque no hay ninguna demanda social atendida. Es una buena pregunta. Cuando te digan que los del rechazo te dicen, no, pero es que hay que esperar 2 años, le digamos, no es necesario esperar 2 años, hagámoslo al tiro. Pero te van a decir que no. Porque ese es el tema. Se pueden hacer los cambios hoy día. Lo que pasa es que la derecha no da los votos, no le interesa. Entonces sí, vamos a tener que esperar un rato. Primero la Constitución y después los cambios legales. Porque hoy día, con la Constitución que tenemos, no podemos. Entonces, ¿podríamos hacer los cambios hoy día? Sí, si la derecha diera los votos. Si la derecha diera los votos para cambiar en la Constitución algunas cosas, o por lo que yo les dije, lo del agua, no lo quisieron hacer. Pero yo les conté, ¿no?, que el presidente de la República piensa que tiene que haber 2 sistemas de salud. Entonces no tenemos los derechos. Espera, pero es que mi pregunta va a otro lado. El país ya está ingobernable. ¿Ingobernable? ¿Tú dices en qué sentido? Ingobernable. Yo creo que está en la calle, pero no está ingobernable. Yo creo que está en la calle. Yo creo que uno de los tiempos más lindos que ha tenido este país, porque estamos con una esperanza creciente, grande, enorme, de que vamos a tener cambios. Yo no sé si que la gente salga a la calle y sea ingobernable. Yo creo que la derecha no da el ancho. Tenemos un ministro de Interior pinochetista. Bueno, él es el que lo hace ingobernable. No, yo lo decía en el sentido positivo, Daniel. Es Javier, la oportunidad para hacer que, tal como aprobaron el 10%, se logren cambios fundamentales. Estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes lo que yo antes del 18 de octubre no conocía a ningún parlamentario? En verdad, no conocía. Y ahora conozco muchos porque me han llamado por teléfono, porque me he reunido, porque etcétera. Y claro, habría que hacer presión por cada cosa. Si eso va a significar muertos, yo prefiero esperar 2 años. Porque sabemos que ya no tienen ni un respeto por la vida humana. Entonces, ahora, se han logrado algunas cosas. De a poco, están discutiendo todavía si el 6% que va a haber extra en las pensiones va a ir a un fondo público o van a seguir la ISAPRE. Los senadores, unánimemente, desde la DC hasta el Frente Amplio, le hicieron una tapa que se escuchó en el Estadio Nacional cuando le dijo que querían fuera la AFP. Entonces va a quedar parado hasta que hagamos las leyes. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Javier, que vamos a tener que esperar ese tiempo porque la derecha no va a dar su voto. Están esperando, están ahí atrincherados al final, tratando de cambiarlo, pero no va a pasar. Estoy de acuerdo contigo. Daniel, para ser justo con el compromiso, son las 9:32. Te pasaste 32 minutos, pero no, te lo regalo. Era hasta las 9:30. Estoy molestando, hombre. Quedan 2 personas, Carolina y Juan. Le hacemos las preguntas. Pero por supuesto. Carolina. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Sí. Hola, Daniel, buenas tardes. Hola. Mira, la pregunta mía es más contingente, es más de hoy, digamos. Resulta de que hoy día Piñera, hoy o ayer, no lo sé, presentó un recurso a la Corte Suprema por el tema de los correos. Sí. Legalmente, ¿qué significa eso? ¿Qué podemos esperar de eso? Que la Corte Suprema le diga que sí o que no.
todo el mundo tiene derecho a hacer peticiones, incluso está en la Constitución el derecho a petición. Pero esto lo hizo en el marco de una acción judicial en que se está investigando la responsabilidad de Piñera, del exministro de Salud, etcétera, en términos criminales. Por lo tanto, la Fiscalía pidió algunos antecedentes que podrían dar cuenta de que las cosas no solamente le hicieron por ineficiente, sino que también dolosamente. Y eso entonces no quieren entregarlo. Y la Fiscalía ya con un orden de juez podía ya pedirla e incautar, pero como tenían también que darle 48 horas, informarle con 48 horas al ministro, se le informó y él se negó. Por lo tanto, hoy hay que presentarle a la Corte Suprema, que es la máxima instancia, de que diga si se acepta o no la petición del juez y del fiscal. Y entonces la Corte Suprema, por una gentileza, le dijo al ministro, explíqueme por qué usted no quiere entregarlo. Y los abogados de Piñera se aprovecharon de eso y presentaron un escrito. Es un téngase presente. Puede que la Corte ni lo mire, puede que lo rebata o puede que le haga caso. Pero está en las manos de la Corte Suprema, que también está siendo observada por todos los chilenos, cómo va a operar, porque en el fondo el derecho podría incluso quedarse en lo formal y decir, la ley establece que los fiscales tienen derecho a hacerlo, entrégueselo, y no meterse en el fondo. Sostener que hay problemas de seguridad nacional por entregar unos correos que tienen que ver con cómo hicieron las cosas en materia de salud es absurdo, todos lo sabemos. Y cuando se lo preguntaron al subsecretario, vean el video, es para risa, de la risa. No tienen respuesta. Seguridad nacional en entregar unos correos en materia de salud. Si es que los argentinos van a ver quiénes están enfermos en Chile. ¿No? Ok. Juan Leighton, y con Juan estamos cerrando el ciclo de preguntas. Hola, Daniel. Hola. Quería preguntar lo siguiente. Delante tú mencionaste que cuando una norma en la posible convención constitucional no se llega a un acuerdo, después, por ejemplo, no sé, con el tema de las pensiones, después por ley simple, eso se podría normar. Eso también, mi duda es, ¿eso implica que en otro gobierno, por ejemplo, en otro periodo, podría venir y cambiar esa misma norma? Como, no sé, es como que por cada gobierno podría decir, no me gusta este sistema de pensiones, hago otro y así, sucesivamente, es como extraño también. No sé, esa es mi duda. Tienes razón, Juan, es un problema de mayoría y minoría. Ahora, un sistema de pensiones no es tan fácil de cambiar, pero tienes razón. Si hay una norma que no queda en la Constitución y hay que aprobarla en el Congreso, se aprueba con el 50% más uno. Y si después otro gobierno tiene la fuerza y diputados y senadores que quieran cambiarlo, lo podrá cambiar. Sí, tienes razón. Así funciona la democracia en todo caso, porque hemos visto más de una vez que las normas se cambian para un lado y para el otro. O sea, por algo los gobiernos van cambiando, por algo van un gobierno para un lado, otro gobierno para el otro, etcétera. Sí, eso es así. Tienes toda la razón. Pero la idea, por eso digo yo que es mejor negociar en la Constitución, la presencia, que todos discutamos y discutan en la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional, algo que quede más estable. Perfecto. Bueno, Daniel, agradecerte enormemente por esta conversación, charla. Disculpa los tiempos, pero yo la había planteado hasta las 9:30, a lo mejor... Está bien, sí, hombre, sí, es broma. Creo que ha sido muy ilustrativo, muy interesante. ¿Se me enfrió la sopa? Ah, no te preocupes. No. Gracias y bueno, creo que hay que apostar al desafío que tenemos por delante y con todo, si no, ¿para qué? Como dice el dicho. Así es que mira, yo los invito a todos los amigues que desbloqueen sus micrófonos. Tenemos un... Gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Buen espacio. Felicitaciones, chiquillos. Gracias, Daniel. Súper clara la respuesta, Daniel. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Primera vez que me aplauden.
Nos vemos, Guillo, muchas gracias. Voy a ir a comer algo. Buenas noches. Nos veremos. Gracias. Que me aplauden. Bueno, Ella se fue. Oye, no hubieron. Muchas gracias a todos. Oye, mañana paramos a descansar para que estén pendientes y se conecten nuevamente. Juega Chile. Gracias, Balduino. Hay una